La edición número 22 de la Copa Mundial de la FIFA es única por muchos motivos. Hoy te contaré datos muy interesantes sobre Qatar 2022. Los lugares más impresionantes que puedes visitar. Lo que no debes hacer si viajas al país a apoyar a tu selección. Cuáles son las selecciones favoritas para ganar y mucho más. Esta será la primera vez que este torneo se celebre en esta época del año, debido al intenso calor que hace en los meses de verano y que imposibilitaba jugar los partidos en junio o julio, como es la costumbre. Además, es la primera ocasión en que la Copa se organiza en el mundo árabe. 1. Qatar 2022 es la Copa del Mundo más costosa de la historia, con una estimación de $220 mil millones gastados en infraestructura, pues se construyeron 7 estadios desde cero. En contraste, la Copa Mundial de Alemania 2006 costó unos $4 mil millones y la de Rusia 2018 unos $11 mil millones. 2. En total, los 64 encuentros del torneo se llevarán a cabo en 8 estadios repartidos entre 5 diferentes ciudades cataríes. Se espera que el país reciba 1,5 millones de espectadores internacionales y la Copa tendrá algunos de los boletos más caros de la historia, con tickets de hasta $1,600. 3. El partido que abrirá el torneo enfrentará a Qatar con Ecuador el domingo 20 de noviembre a las 19 horas del horario local. Este partido se va a celebrar en el estadio Al Bayt de Doha. 4. En el Lusail Iconic Stadium se jugarán 10 partidos, siendo el que albergará mayor número de encuentros. La final del Mundial se celebrará en este estadio el Día Nacional de Qatar, el 18 de diciembre. El resto de estadios son el Al Bayt Stadium, el Al Hanoub Stadium, el Ahmad bin Ali Stadium, el Khalifa International Stadium, el Education City Stadium, el Stadium 974 y el Al Thumana Stadium. 5. Los diseños de los estadios son realmente sorprendentes. Este es el Khalifa International Stadium, inaugurado en 1976 y renovado para el torneo. Este es el Al Bayt Stadium, inspirado en las tiendas de las tribus nómadas cataríes. Este es el Al Hanoub Stadium, cuyo diseño representa las velas de los barcos tradicionales cataríes de pesca y de búsqueda de perlas. Este es el Al Thumana Stadium, cuya forma circular representa el gafisha, una gorra tradicional que visten hombres y niños árabes. Este es el Lusail Stadium, el que tiene mayor capacidad, permitiendo 80,000 espectadores. Su diseño representa los cuencos hechos a mano del mundo árabe e islámico. 6. Dado que Qatar es un país muy pequeño con apenas 11.586 kilómetros cuadrados, los traslados entre las diferentes sedes de los partidos serán algo fácil de sortear. Las ciudades anfitrionas Doha, Al-Khor, Lusail, Al-Waqrah y Al-Rayyan están ubicadas muy cerca unas de las otras. Los 2 estadios más lejanos están a solo 144 kilómetros de distancia. 7. Los taxis y el metro de Doha tendrán un papel muy importante en los traslados, especialmente el metro, pues se calcula que transportará alrededor de 1 millón de personas, ya que este medio de transporte conecta todas las ciudades que serán sedes. 8. Las zonas de fanáticos serán los sitios donde se sirva alcohol, pues en los estadios no estará disponible. Desde aquí se podrá ver los partidos en vivo y comprar bebidas a precios bajos. Consumir alcohol en público es ilegal en Qatar y puede acarrear multas y penas de cárcel. 9. Otras cosas que debes evitar es hacer fotos a transeúntes o dentro de lugares religiosos o militares. Por supuesto, no lleves ningún tipo de droga y sé educado en público, sin muestras de afecto o posibles gritos. Si conoces un hombre árabe, puedes estrechar la mano, pero no se espera que así sea con la mujer. Tampoco es aconsejable hablar con mujeres que no conoces. Al comer, utiliza la mano derecha y considera normal si te sirven comida con la mano o compartir comida de un gran plato. Finalmente, no lleves en tu viaje productos del cerdo, material obsceno o inapropiado, libros religiosos o armas. 10. Qatar 2022 es posiblemente el mundial más controvertido de la historia.
En primer lugar, se discute si es posible jugar al fútbol en un clima tan cálido, lo cual afectaría a los jugadores y aumentaría su periodo de recuperación. Según los representantes cataríes, esto no será un problema, ya que se empleará la energía solar para enfriar los estadios. En segundo lugar, que sea en invierno puede resultar un problema para la organización de otras competiciones internacionales. En tercer lugar, se ha discutido la falta de derechos humanos y la muerte de trabajadores en la construcción de estadios. Según los representantes cataríes, se está trabajando en ello y mejorando los derechos y situación de los inmigrantes. Finalmente, existen sospechas de corrupción en la adjudicación del Mundial. Según ciertos investigadores, la FIFA habría cometido irregularidades en las votaciones, presuntamente aceptando pagos, aunque los representantes de la FIFA y Qatar lo niegan. 11. Las temperaturas en Qatar son muy altas durante el día, incluso en los meses de invierno. Así que por primera vez los 8 estadios donde se jugarán los partidos tendrán aire acondicionado. La tecnología de enfriamiento que se utilizará en los estadios está diseñada para que mantenga una temperatura de 26 grados centígrados. Se estima que esta tecnología es un 40% más eficiente desde el punto de vista energético en comparación con otros tipos de tecnologías similares. Además de enfriar, también purificará el aire de los estadios. 12. Kylian Mbappé es el jugador más valioso de todos los que participarán en la Copa. Este futbolista francés vale más de 181 millones de dólares. También es el jugador mejor pagado del mundo, cobrando en el PSG 630 millones de euros en los 3 años que tiene de contrato. 13. Entre las selecciones favoritas para ganar, Brasil está a la cabeza, pues es el primero en el ranking de la FIFA y quedó invicta en la eliminatoria de la CONMEBOL al Mundial. Además, tiene un equipo de primer nivel, en donde destacan Neymar, Casemiro, Vinicius, Gabriel Jesús, entre muchos otros. 14. Argentina también se encuentra entre las favoritas, con 35 partidos sin perder y un equipo muy bien formado, donde destaca Lionel Messi. Francia fue el equipo ganador en la Copa de 2018, así que también está entre las apuestas para ganar. La selección actual francesa incluye gran parte del equipo ganador de la pasada edición. Bélgica también se menciona entre los posibles ganadores y es el único en esta lista que no cuenta con ningún título mundial. La lista la encierran España, Alemania e Inglaterra. 15. Si hablamos de las selecciones que tienen menos probabilidades de ganar, la última de la lista es Costa Rica. El lugar se calcula con base en el rendimiento colectivo, antecedentes, resultados recientes y jugadores individuales. En cuanto a porcentaje de probabilidades, comparte el 0.00% con Arabia Saudita y con Camerún. Con el 0.01% de probabilidades están Canadá, Marruecos, Australia y Túnez. Con el 0.02% aparece Ghana. Con el 0.17% Ecuador, con el 0.09% está Senegal y Serbia tiene el 0.24%, mientras que Qatar, el país anfitrión, y Corea comparten el 0.35%. 16. Qatar es la única selección que debutará en el Mundial. Este equipo ha participado 10 veces en la Copa Asiática, ganando la edición de 2019. 17. Existen varias estrellas que destacan en este mundial. Messi tiene 35 años y nunca ha ganado una copa, aunque estuvo muy cerca en el Mundial de Brasil de 2014. Cristiano Ronaldo juega con Portugal, tiene 37 años y ha participado previamente en 4 mundiales. Kylian Mbappé ya fue campeón con Francia en 2018 y espera volver a repetir la hazaña. Neymar juega con Brasil y ha participado en 2 mundiales y luchará por romper la racha de 20 años sin Copa Mundial que acumula el equipo brasileño. 18. Dependiendo de las lesiones y las posibilidades de clasificación de Portugal, esta podría ser la última Copa del Mundo para Ronaldo, quien tiene 37 años. Este futbolista pasará a la historia como uno de los máximos goleadores del fútbol internacional. También se debate si será la despedida de la selección de Messi. 19. Qatar 2022 durará 28 días y contará con 64 partidos, lo que la convierte en la Copa del Mundo más corta de la historia. 20. Senegal es un equipo que tiene posibilidades de llegar más lejos en el encuentro que cualquier otro equipo africano en la historia de la Copa, pues cuenta con un excelente equipo.
21. Suiza es el equipo que lleva a uno de los mejores porteros del mundo, Jan Sommer, quien juega en la Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga de Alemania. 22. Además de contar con tus entradas, si vas a asistir a Qatar 2022, debes obtener una Haya Card of Fan ID, tarjeta que permitirá asistir a los partidos y que servirá también como permiso de entrada a Qatar para los visitantes internacionales. Los titulares de la Haya Card podrán utilizar el sistema de transporte público de forma gratuita, desde el 11 de noviembre hasta el 23 de diciembre. 23. En el marco del Mundial se llevará a cabo el FIFA Fan Festival, que se celebrará en Al Abida Park y que contará con retransmisión de todos los partidos, pantallas gigantes, conciertos y obras en vivo. Además, tendrá un patio de comidas con cocina local y comida internacional. 24. Esta edición del torneo será la primera que cuente con la presencia de árbitros mujeres. 3 árbitras y 3 asistentes están seleccionadas para participar en la fase final de la Copa. 25. Con el objetivo de lograr una Copa Mundial neutra en huella de carbono, todos los proyectos de infraestructura, incluyendo los 8 estadios, cumplieron estrictos puntos de sostenibilidad. Además, en el sector hotelero se fomentaron las prácticas ecológicas para reducir las emisiones de carbono. 26. Esta copa será la primera en tener más de una canción, con un listado que incluye artistas internacionales y distintos géneros musicales que representan una amplia gama de culturas. Una de estas canciones es Haya Haya, Mejor Juntos, interpretada por Cardona, Davido y Aisha. 27. La mascota oficial del encuentro es Laib, y su nombre es una palabra árabe que significa jugador súper habilidoso. Esta mascota representa un turbante, una de las vestimentas típicas de Medio Oriente. 28. Como parte de toda la infraestructura que se instaló en Qatar, se colocaron 700.000 luces exteriores y se utilizaron 84.000 toneladas de acero para las construcciones nuevas. 29. Qatar Airways y el Aeropuerto Internacional Hamad se unieron para recibir la asombrosa cantidad de 1.300 vuelos económicos cada día durante toda la Copa. 30. Todas las calles, centros comerciales y lugares públicos estarán diseñados para ofrecer la máxima comodidad a los visitantes. Y además, en este país están hoteles de gran lujo y excelentes amenidades, como el Ritz-Carlton y el Intercontinental Doha. 31. ¿Buscas lugares imperdibles para visitar en Qatar? El sumidero de Muster es el sumidero accesible más profundo que hay en Qatar, y se trata de una visita obligada para quienes aman explorar lugares inusuales. La cueva está cubierta con una variedad de rocas y sedimentos, y mide 36 metros de profundidad. Aunque especialistas han dicho que puede tener una extensión de un sistema de cuevas más grande. 32. Qatar cuenta con 12 reservas nacionales que cubren 3.464 kilómetros de santuarios de vida silvestre y zonas de anidación. Una de las áreas más importantes es la Reserva Natural de Brok, en la costa noreste del país. Esta región es conocida por sus sitios neolíticos, excavaciones arqueológicas, acantilados de yeso y colinas en forma de hongo. 33. Al-Karaana es una laguna artificial que se completó en el año 2019. Antes era un lugar donde se arrojaban desechos y productos químicos, por lo que se hizo un proyecto de reconstrucción para el área y se convirtió en un espacio idóneo para la observación de aves. En el sitio se encuentran muchos peces, manglares y juncos, lo que lo hace un ideal para explorar en familia. 34. El Museo Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani es el único museo privado que exhibe artefactos personales de un jeque. Se ubica cerca de la autopista Dukhan, a 23 kilómetros de Doha, la capital. Los artículos exhibidos incluyen espadas, autos antiguos y barcos. El costo de entrada es de $13. 35. La región de la Reserva Natural de Brok ha sido considerada el mejor lugar para reintroducir especies en peligro de extinción, incluido el oryx árabe, que es el animal nacional de Qatar. 36. La Perla es una isla artificial millonaria de casi 4 kilómetros cuadrados. Su nombre se debe a que su forma se asemeja a un collar de perlas. Aquí encontrarás 12 recintos, cada uno de ellos único, además del Qanat Quartier, una sección que evoca a Venecia, con canales, villas y puentes arqueados.
37. Para un momento de perfecta relajación, puedes recurrir a la playa Fuwarit, que está a 91 kilómetros de Doha, en donde disfrutarás de una larga extensión de arena blanca, aguas azules cristalinas y un paisaje en el que destacan las coloridas conchas marinas. 38. Los arqueólogos han descubierto en Qatar muchos sitios con grabados rupestres y el más impresionante está en la cantera de Al-Hasasiyya. Aquí hay 874 tallas repartidas en un área de 700 metros. Algunos especialistas creen que parte de las tallas datan de la Nueva Edad de Piedra, periodo que comprende entre el año 5000 y el 3000 antes de nuestra era. 39. Un interesante dato sobre Qatar es que ha sido clasificado 3 veces como el país más seguro del mundo, en 2017, 2019 y 2020, con una de las puntuaciones de delincuencia más bajas a nivel mundial. 40. Qatar Airways ha sido nombrada la mejor aerolínea del mundo y opera vuelos internacionales a todos los continentes. En algún momento tuvo el vuelo más largo, que iba de Doha a Auckland, tardando 16 horas y 30 minutos. 41. En el aeropuerto de Doha hay un oso de peluche gigante dentro del edificio. Este curioso habitante del aeropuerto tiene una lámpara en la cabeza. Costó $6.8 millones y pesa casi 20 toneladas. 42. El aeropuerto internacional de Hamad ha sido descrito como el complejo de terminales de mayor importancia arquitectónica del mundo, además de que es el más lujoso. En 2020 fue declarado el mejor aeropuerto de Oriente Medio. 43. Qatar es un paisaje desértico, por lo que no encontrarás ningún bosque en su territorio, siendo uno de los 4 lugares en el mundo que no cuentan con bosque. Lo que tiene en cambio son múltiples paisajes de arena que podrás disfrutar en todo su esplendor. 44. En este país el mar se encuentra con el desierto, algo que ocurre en pocos lugares también. Esto ocurre en Khor al-Adaid, una zona que fue declarada reserva natural en 2007. En el área se pueden encontrar especies marinas en peligro de extinción y camellos pastando alrededor. 45. Los habitantes de Al-Khor fueron los primeros en hacer tinte morado con mariscos. Por ese motivo, la isla de Al-Khor es conocida como la Isla Púrpura y es uno de los destinos turísticos más bellos de Qatar. 46. En el Hotel Marriott de Doha hay un particular buffet de 100 metros de largo, en el que puedes encontrar platillos de todo el mundo, desde desayunos tipo ingleses, pasando por un sushi hasta órdenes de tacos. 47. En Qatar, tanto las torres Barsan Towers como el fuerte Al-Zubarah y las obras arqueológicas que los rodean han sido clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 48. Los ciudadanos de más de 80 países pueden entrar a Qatar sin visa, lo que lo convierte en el país más accesible de Medio Oriente y el 8º en cuanto a facilitación de visas. Y si quieres saber cómo se vive en Qatar, sus costumbres y tradiciones, visita este video. Pero antes de irte, regálame un like y suscríbete con la campanita para no perderte los siguientes videos. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Chao!